Hay una realidad que conocemos y es que China desde hace años se ha convertido en la segunda economía del mundo. Hasta aquí no descubrimos nada. En los que nos vamos a centrar en este vídeo es en hablar de la relación entre China y África. Porque África, el continente africano, tiene parte del secreto del éxito de China, como mínimo de cómo su industria puede seguir creciendo. Os lo vamos a explicar en este vídeo. Pues desde el año 2009 que China se ha convertido en el principal socio comercial de todo el continente africano. Dicho de otra manera, desde el año 2009, ya hace bastante, China es el principal país con el que África importa y exporta. Y también hay que decir que China, que en los últimos años ha ido evolucionando en cuanto a su industria y en cuanto a cuál es el principal negocio y su principal fuente de crecimiento, ha conseguido con África que los dos ganen, que haya un win-win que vamos a explicar en este vídeo, en el que tanto los chinos consiguen un beneficio, que ahora veréis, y los africanos, los países africanos, también se ven beneficiados a nivel económico. Pero obviamente, como veremos al final de este vídeo, quien más gana, como no, es China. Pero bueno, lo que vamos a hacer, como siempre, empecemos por simplificar este tema, hacer un pequeño resumen y luego vamos entrando al detalle. El pequeño resumen es un poco lo que estábamos comentando. Desde los años 90 se produce una expansión, bueno, y antes incluso, una expansión económica en China sin precedentes. Claro, esta expansión te obliga a necesitar cada vez más materias primas, energía, para producir todo lo que necesitas para seguir creciendo, y ahí es donde aparece África como fuente de esos recursos, de esas materias primas que necesita China. Entonces lo que hace China es, aparte de ir a África a comprar esas materias primas, empieza también a deslocalizar sus empresas, a construir fábricas en África, en diferentes países africanos, y para ayudarse a ella misma, y por qué no decirlo también a esos países, empieza a construir infraestructuras clave para esos países africanos. Lo que veremos al final también es qué gana cada uno. Bueno, pues hacemos un pequeño resumen diciendo que China lo que gana es el control sobre las materias primas. Ahora, tiene control sobre materias primas y produce en su país, y por su parte los países africanos tienen un beneficio económico evidente, se ahorran construir infraestructuras clave, pero eso también les va a generar una dependencia sobre precisamente China. ¿Por qué? Porque si no quieres perder todos estos beneficios, vas a tener que, bueno, pues tener cierta dependencia con China, mantenerla como principal socio comercial y obviamente en geopolítica pues también actuar en la misma línea que decida actuar China. Pero vamos un poquito al detalle, le vamos a meter contexto histórico antes de arrancar con la explicación, y es que desde finales de los 70 China emprende una transformación económica sin precedentes, especialmente a partir de los 80 y 90. Esta transformación económica empieza a dar frutos y China, bueno, pues consigue crecer a un ritmo de una media del 10% de su PIB anual, un crecimiento del 10% anual durante décadas, durante muchísimos años. Y en el peor momento de crecimiento estaba al 7-8%, para que veamos que realmente fue un crecimiento brutal. A finales de los años 90 ya teníamos una riqueza en China que provenía de infraestructuras, de industria y de incluso el sector inmobiliario. Así que China a finales de los 90 ya era un país competitivo, era un país emergente y competitivo, y ya sabéis que en la última década, bueno, y antes incluso, se ha consolidado como la segunda potencia económica, pero que veamos que esto viene de un poco más lejos. Eso sí, para seguir creciendo, si quieres seguir creciendo al mismo ritmo, tienes que potenciar tu industria e incluso multiplicar tu productividad. Esto te lleva a necesitar más materia prima. Una materia prima que, a pesar de que China es un país muy grande, pues no va a tener los recursos suficientes para poder seguir produciendo al mismo ritmo. Eso sí, China descubre que África sí tiene esos recursos que además no están explotados, y que digamos que los países como Estados Unidos o la Unión Europea, que pueden tener un mayor papel en África, en esos momentos se encuentran, pues bueno, sobre todo pensando en otras cosas. Europa mirando más hacia Europa del Este, es decir, la Unión Europea mirando más hacia Europa del Este, y Estados Unidos sobre todo mirando a América Latina y no prestando tanta atención a África. No estaban tan bien atendidos, por decirlo así, los países africanos hasta el momento en que llega China. China obviamente llega allí con una intención comercial, decir, oye, vosotros tenéis unas materias primas que yo necesito, os las compro, me las llevo a China, allí hago unos productos y luego se los vendo a los países ricos. Bueno,
Hasta aquí la relación comercial incluso podía ser beneficiosa para ambas partes. China compra barato y vende más caro el producto final, y los países africanos pues tienen un cliente más, tienen un cliente para esa materia prima. Lo estoy idealizando bastante, obviamente no vamos a entrar en discusiones de la situación en la que trabajan los trabajadores en África, ni la situación económica por la que pasan algunos países africanos. Esto lo podemos dejar para otro vídeo o sobre todo para vuestros comentarios. La cuestión es que esta relación comercial lleva a que desde inicios del año 2000 el comercio entre China y África se intensificase, llegando a tal punto que en 2009 China se convierte en el principal socio comercial de África. China está consiguiendo, como vemos, todas esas materias primas que le faltan. Pero es que además de materias primas, China necesita mucha energía. Necesita mucha energía para expandir su poder industrial, porque es a través de la industria como crecerá y se convertirá en la segunda economía del mundo. Bueno, pues China todo a lo grande. Si importaba en África a lo grande, la energía también a lo grande. ¿De dónde importa el petróleo? Se convierte en el mayor importador. ¿De dónde lo saca? Obviamente de varios sitios, no vamos a detallarlo todo, pero sobre todo de dos países africanos, que es el tema que nos importa en este vídeo: Sudán y Angola. Claro, a medida que la industria pasa de ser ese todo a 100 a pasa a ser más tecnología, necesitas otros materiales tipo coltán, cobalto, que tantas guerras causan en el centro de África. Por tanto, de nuevo, China, a lo grande, pasa a convertirse en el principal importador, y en este caso se va a su socio principal en ese sentido, que es la República Democrática del Congo, donde se concentra la producción de coltán, la extracción, mejor dicho, de coltán, y que, como decíamos antes, tantas guerras ha causado. Como vemos, aquí solo vemos tres países: Sudán, Angola, República Democrática del Congo, pero realmente China tiene ya su presencia, estamos hablando de hace unos 10 años, desde hace una década, en muchísimos países africanos como principal socio. Esto es lo importante, porque presencia tiene en muchos países, pero la tiene como principal socio. Y además empieza a tener un paso más, da un paso más en esa relación con África, y es que ya no solo le compra las materias primas o el petróleo, es decir, ya no solo una relación de yo te compro, te pago y ya está aquí la relación, sino que China lleva años invirtiendo en África, perdona la falta de ortografía, China lleva años invirtiendo en África. ¿Por qué? Bueno, dos motivos. El primero: al estar creciendo China al ritmo que lo está haciendo, en China se está generando algo que no había hace unos años, y es una clase media con capacidad de adquisición, empieza a tener también ciertas demandas. El coste de la mano de obra en China es cada vez más alto, y por tanto China pasa de ser el sitio perfecto de la mano de obra barata a China ser un país que está buscando dónde deslocalizar y dónde encontrar mano de obra más barata. Además de en el sudeste asiático, en países como Bangladesh, encuentra mano de obra barata si deslocalizan en África. Bueno, pues ahí consigue la mano de obra barata, y además hay otra cuestión por la que invierte en África, y es que necesita construir infraestructuras. ¿Para qué? Está muy bien la carretera, el puerto o lo que sea en África para ayudar a ese país, pero sobre todo, no nos engañemos, China lo hace también para que el tiempo que tardan en pasar las materias primas desde África hasta China pues sea el más reducido posible. Por eso esas infraestructuras son importantes también para China. Es evidente que el país africano gana porque ese nuevo puerto comercial, nuevo puerto industrial, esas nuevas carreteras, ese nuevo aeropuerto, pues es algo que se queda en el país, pero obviamente China lo hace también buscando su propio beneficio. En este sentido, África también, digamos que de alguna manera abre las puertas a la inversión china. Por un lado, porque África se está encontrando con una generación joven, es decir, la media de edad de África es joven, y se la está encontrando en el desempleo, es decir, no tiene trabajo suficiente para dar trabajo a toda esa generación, y China está deslocalizando y por tanto está generando empleo en muchos países. Por tanto, ahí abre las puertas. Luego te encuentras con infraestructuras que tú te ahorras, y por tanto África ahí lo ve con buenos ojos. Es más, vamos a responder a esta pregunta: ¿qué gana África? Bueno, China, lo primero que estamos diciendo, está generando empleo en África. Esto para muchos países es algo muy importante, porque generar empleo significa que rebajas las tensiones sociales y por tanto te da un clima de cierta estabilidad. Además, China, como decíamos, está invirtiendo en infraestructuras. Esto ayuda directamente a la economía de los países africanos. Primero, porque las infraestructuras ya te ayudan a la economía. Tener un mejor puerto te traerá mejores inversiones, no solo China, sino de cualquier país. Tener mejores carreteras,
e incluso tener mejores hospitales, mejores colegios e institutos, etcétera. Todo eso te va a ayudar a atraer mejores inversiones. Pero además, lo mejor que tiene para tu economía, si eres uno de esos países africanos, es que tú ya no lo tienes que hacer y te lo ahorras. Es decir, si se construye una buena carretera entre tus dos principales ciudades o un puerto industrial, bueno, pues eso ya te ahorras de hacerlo. Además, en ocasiones, China está proporcionando créditos a estos países africanos, es decir, más allá de las infraestructuras, para cualquier otra necesidad, China está proporcionando créditos a estos países en unas condiciones bastante más favorables que las del Banco Mundial. Recordemos, Banco Mundial, FMI, que cuando presta a los países en desarrollo lo hace siempre con unos condicionantes, a veces políticos, socioeconómicos, y China esa parte casi que te la saltas y te vas directamente a simplemente un crédito normal comercial en la que hay unos intereses, etcétera. Pero que China, con tal de ganarse el favor y la dependencia de estos países, pues directamente esos intereses tampoco es que sean abusivos. Nos vamos al otro lado, hemos preguntado qué gana África, vamos a preguntarnos qué gana China. Es que China ahora ya tiene acceso directo a las materias primas, controla todo el camino de la producción. ¿Qué quiere decir controlar todo el camino de la producción? Que antes tuvo que ganarse un puesto en la economía mundial a través de reformas económicas, una industria al primero bastante ligera y barata para luego acceder a la industria tecnológica y la industria más elaborada, pero dependía del acceso a las materias primas y sabía que si de repente la Unión Europea o Estados Unidos accedían mejores condiciones y ponía unas condiciones más ventajosas a los diferentes países africanos, podía quedarse sin esas materias primas. Eran como clientes en una lonja, compradores en una lonja y por tanto podía quedarse. Ahora ya tiene el control de todo, es decir, la industria china está en el Congo, por ejemplo, cogiendo coltán, ha construido las infraestructuras que le van a permitir llevar ese coltán, o la materia que queráis, o el petróleo, lo que tú quieras, llevarlo hasta China. En China tiene la industria suficiente para hacer el producto final y luego ya vende el producto final. Por tanto, está controlando todo el camino y eso reporta unos beneficios mucho mayores que antes. Y además, sobre todo, hace que no dependas de casi nada. Además, tú eres el principal socio comercial de África, un continente emergente. Es decir, en realidad tú te estás ya beneficiando de África, pero si encima consigues con estas inversiones que el continente crezca, el primer beneficiado serás tú, porque eres su principal socio comercial. Por tanto, también beneficios o potencial beneficio a medio y largo plazo. Y por último, y no menos importante, estás creando una dependencia comercial, claro que sí, porque eres el principal socio, pero también geopolítica. Es decir, a nivel geopolítico, lo que te estás ganando es que aquellos países donde más inviertes y en unas condiciones más favorables que lo ha hecho el primer mundo, vamos a poner entre comillas, Estados Unidos, la Unión Europea o el Banco Mundial, que está controlado precisamente por las principales potencias. Bueno, pues si tú estás invirtiendo en esos países, te has convertido en el principal socio comercial y encima en unas condiciones que para esos países las reciben con mejores ojos, claro, te creas una dependencia geopolítica importante. ¿Por qué? Porque esos países a nivel de Naciones Unidas, a nivel de directrices internacionales, a nivel de acuerdos internacionales, no van a actuar en contra de tus intereses. No van a ser tan tontos porque saben que ahora mismo dependen de ti. Así que, como vemos, la relación es un win-win en el que China gana muchísimo más y sobre todo a medio y largo plazo, pero en el que África ahora mismo, ni que sea a corto plazo, se está beneficiando de la creación de empleo, que obviamente, repito, no hemos venido a este vídeo a discutir las condiciones, sino a ver un poco por qué China está invirtiendo en África. Por tanto, África también se lleva esa generación de empleo, esos créditos en unas condiciones más favorables y unas infraestructuras que, por un lado, te ahorras de construir y, por otro lado, te beneficiarán también a medio y largo plazo de cara a futuras inversiones o crecimiento de tu país. Cualquier cosa que queréis comentar, ya sabéis, comentarios abiertos. Además, le podéis dar like al vídeo, suscribiros como siempre. Y no olvidéis que si queréis más contenido en exclusiva y otras ventajas, haceros mecenas miembros de Simple Política en patreon.com/simplepolítica. Ya sabéis, tenéis un enlace en la descripción para poder hacerlo. Nada más por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.